Hola, voy a grabar el relato Datos biográficos, El padre, que escribí este verano del 2025 y que ahora he cambiado bastante, he cambiado bastantes cosas para mejorarlo. Y nada, digo, bueno, voy a grabarlo porque así no lo cambio más. Datos biográficos, El padre. ¿No tienes padre? Mortalmente aburrida, aprendí que las preguntas rara vez lo eran, que la gente lo que hacía concretamente con esta era decirte que lo que te ocurría era alarmante, grave. Pero yo merendaba muy bien, largos bocadillos que empezaban siendo de mortadela, luego de jamón y finalmente de chocolate la campana. Esta niña debe tenerla solitaria, habrá que llevarla al médico, decía María. Cada turulati con su tema. Desapareció en el Triángulo de las Bermudas, ofrecía a modo de explicación, sabiendo que no iba a servir de nada. Sí, en 1966 desapareció un avión allí. Me lo dijo mi vecino Max el inglés, que también sabía que yo tenía el poder de leer la mente. Era muy difícil entonces aceptar que una mujer podía tener inteligencia. A continuación, ponía los pies en polvorosa, porque lo que se seguiría iba a ser incluso peor. El colegio era un lugar implacable para la correcta socialización. Al inicio de mi adolescencia, acepté que celebráramos una sesión espiritista. Fue en casa de Enrique y Elena. Enrique era mi amigo, teníamos la misma edad, y Elena, 2 años menor, también. Me impresionaba su brillante inteligencia y amor a vivir. Hacer espiritismo por pura curiosidad, he de decir, por si había vida en otros planetas. Hicimos todo lo necesario, darnos las manos, poner la vela, concentrarnos en la pregunta formulada, algo así como ¿estás vivo? No escuchamos nada. El chofer era tan grande que me concentré y finalmente vi un rostro dibujado en la flickering flame. Algo era algo. Un rostro que 40 años después me di cuenta de que era en realidad de Dick Sidman, un gran amigo de mi madre. Quizá la persona con la que debería haberse casado, un hombre inteligente y bueno que la quería. Eso diría mi abuelo, Carlos Reñé, el mago del violín según el premio Sarasate de 1922, que murió de un ataque al corazón tras discutir con mi madre sobre mi padre. Bueno, solo sé que ese dolor tenía ella guardado bajo 7 gruesos candados en su corazón. Mi padre era gracioso y parecía un buen muchacho. Es lo que tiene ser rubio con los ojos azules y usar gafas. Lo sé por una foto en blanco y negro de su rostro sonriente en un coche, camino al casamiento, en 1962. Para María, sin embargo, ese tipo físico era de langostino hervío, y cromáticamente de decir que se aproximaba más al color real que el blanco o el rosa. María tenía la ruda precisión manchega. Veía así el color del personal estadounidense blanco de la base aérea militar de Torrejón de Ardoz, allí en Eurovillas, la urbanización en el campo castellano que había cerca. Mi madre vivía en Madrid y venía los fines de semana con clientes que comprarían una parcela o casa. Luego les invitaba a comer o merendar en el hotel de la urbanización. Le escuché a mi madre que mi padre era trompetista, pero que no encontraba trabajo en España como tal porque tocaba clásico y no jazz. Esto me extrañaba un poco porque en la dictadura la gente venía a casa a escuchar jazz de forma clandestina. Miles Davis y su versión del concierto de Aranjuez de Rodrigo, álbum titulado Sketches of Spain, eran como el diablo para la Inquisición. Incluso el compositor español había prohibido esa versión. En aquellos tiempos solo se podía escuchar cierta música de misa y de copla, la del agrado del régimen. Pero igual que con el uso del lenguaje, la dictadura no lograba impedir que la gente hablara, cantara y escuchara lo que vinculaba a sus afectos, aunque tuviera que hacerlo con cuidadito. La vida se abre paso sola, contra todo. Mi madre smuggled singles y LPs, discos de vinilo, del extranjero o de la base, y había algún programa de radio que daba a conocer la música de la fuera, pop y rock. La cuestión es que no le preguntaba nada sobre mi padre, porque lo cierto es que yo quiero a quien conozco,
y a aquel hombre no lo había tratado. En el único recuerdo que tengo, y el primero de mi vida, como bebé gateando en casa de mi abuelo, donde vivió la pareja 3 años, hay unos pantalones como en jarras y un dangling belt. La emoción asociada es, ¿qué es esto? No miedo ni alarma, yo estaba segura detrás de mi madre. En 2025, dando con una web de genealogías, me topé con el obituario de Charles Erles Chuck Ford. Lo había redactado su segunda familia en 2023. Las notas sobre su vida le describían como trompetista del ejército, no de música clásica, y como alguien que había pasado su juventud sirviendo a la patria por las bases aéreas en el extranjero. Esa descripción omitía una realidad relevante, que residió en España al menos 4 años y que allí formó su primera familia, aunque luego el matrimonio se separara. Este borrado de mi madre me pareció innecesario e incoherente. No comprendo cómo personas creyentes que conocían los hechos pudieron redactar así cuando las religiones hablan de un ser divino que castiga a quienes mienten. Por lo que yo sé, porque existo, en 1966 mi madre le proporcionó a mi padre el dinero para un vuelo de vuelta a su país comprándole unas enciclopedias en inglés que conservo. Una vez escuché a algún vecino de Eurovillas que lo conoció que al parecer había dejado el trabajo de la base militar y con ayuda de mi madre había ingresado en el equipo que vendía en Eurovillas. No servía como vendedor y lo dejó. Pero con lo que ganaba mi madre teníamos de sobra. Ella sola vendió lo mismo que otra vendedora y 38 vendedores juntos en aquella época feliz antes de que el presidente de la organización se fugara con todo el dinero, creando una situación de extremada gravedad para quienes compraron y también para mi madre. Por suerte, antes de que mi padre se marchara, ella logró que firmara unos poderes que le otorgaron mi custodia. En mis documentos identitarios se recoge, pues, que se casaron en 1962 y que yo nací en 1963. Sé también que vivieron 3 años como padre y madre en casa de mi abuelo, hasta su retorno a su país en 1966, y que entonces desapareció. Tengo una carta de su madre, mi abuela Yankee, a mi madre, preguntando ¿dónde está mi hijo? Me pareció extraño que se dirigiera a ella como si le hubiera hecho algo. Como hasta el año en que murió mi madre, 1990, yo creí que mi padre había desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, entendía un poco que se extrañaran de esa explicación, pero dirigirse a ella como si fuera una asesina. El caso fue que en 1998 me enamoré de Atticus y algún año después ocurrió que para paliar el dolor de la muerte de mi madre escribí un relato basado en las acusaciones de mi abuela Yankee, El misterio de Chihuahua. Quería darle la vuelta a aquel delirio que había concebido aquella madre desesperada, aunque no hablando de una supuesta criminalidad de mi madre, algo a todas luces imposible. Cuando Atticus leyó el relato, pensó que sería bueno que averiguara finalmente qué había pasado, y un día, al ir a pasar la mitad de la semana a su casa, me entregó un papelito con un número de teléfono de Estados Unidos. Quizás sea tu padre. Con mucha curiosidad y encantada de que le hubiera interesado el tema, llamé y efectivamente era. Sí, había estado 10 años desaparecido por un desierto de su país. Ahora estaba bien, feliz, se había casado y tenía 3 adopted children de su mujer. Tenía una foto mía en el taller donde trabajaba en sus hobbies, quizá esta. Contenta por haber resuelto el misterio y esperando que me escribiera contándome cosas de mi madre, algo que sería maravilloso que me contara recuerdos con mi madre, nos dimos los correos electrónicos y me despedí. Veloz le envié fotos de mi vida con mi gente, en mis mundos, una activista feminista, pacifista política, creo que la resolución no violenta de los conflictos da más que resolver con violencia, y de ideales anarquistas, guiarse por el ideal de libertad y solidaridad. Un tipo de estar en el mundo que no se rige por los valores de los patriarcados de violencia-prevalencia,
que muestra que hay otras formas de vivir y convivir. La respuesta del afable señor Ford fue un bombardeo de correos sobre la ira de Dios. Para mayor estupefacción mía, escribió como enloquecido que mi madre era una gitana que me hechizó, mi perdición. Mi salvación dependía de que yo pidiera perdón. Perdón, mi querido pueblo gitano. Me recordó el rephrasing feminista, dime de qué me acusas y te diré lo que me estás haciendo. Era fácil resolver este problema. Retiré el puente de comunicación bloqueando su correo. Atticus y yo nos hicimos una cena deliciosa y le agradecí su regalo. Habíamos resuelto el misterio. Seguíamos con nuestras vidas. Me admira que en plena dictadura mi madre tuviera la lucidez y el valor de no aceptar sufrir porque el régimen y la sociedad así se lo imponía a las mujeres. Que tampoco fuera presa de la idea de protección a menores de entonces, que era aceptar violencias para no romper la familia. Prefirió corregir el error en la elección de pareja para que no nos hiciera más daño. Celebro no haber dudado de ella, haber sabido intuitivamente que si aquel hombre desapareció de nuestras vidas no era un hecho oscuro y trágico, sino una acción directa no violenta, sabia y valiente, una elección vinculada a la recuperación de la alegría en nuestras vidas. Aquello que en términos infantiles traduje a la historia de una desaparición en el misterioso Triángulo de las Bermudas. Espero que os haya gustado. Este relato lo incluiré en la nueva edición que haga de mi libro de relatos, La Saltadora. Si queréis encontrarlo, tengo la web en mujerpalabra.net, sección Creadoras. ¡Feliz día!